vamos a tener un conversatorio en el cual participarán el doctor Horacio Serpa, constituyente, el doctor Gustavo Zafra, constituyente, el doctor Iván Darío Gómez Lee, coordinador de la investigación, y la doctora Estefanía Picciotti, investigadora. Un saludo muy especial a los compañeros de este conversatorio. Me siento muy emocionado y la verdad quiero en el conversatorio hacer unos comentarios de último por la siguiente razón. Creo que nadie más autorizado que los exconstituyentes, con quienes les cuento tuvimos el privilegio de estar hace 1 año y 8 meses en un foro que se llamaba La Constitución Política que Salvó a Colombia, en la Escuela Superior de Administración Pública. En ese momento habíamos ya iniciado este trabajo de investigación y pues aquí estamos cumpliendo la cita que yo les dije. Esperábamos sacar una publicación, una investigación que contribuya al país. Entonces creo que la voz autorizada de los exconstituyentes debe ser el origen del conversatorio, escuchar de ellos directamente sus impresiones de la obra, cómo ven el país, cómo sienten la paz, y por supuesto también darle la palabra primero a Estefanía Picciotti, una de las mujeres que han acompañado este trabajo de investigación. Por lo tanto, quiero entonces darle la palabra al doctor Gustavo Zafra Roldán para que empecemos este conversatorio y bueno, espero que lo disfruten. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muy buenas noches a todos y todas. Yo quisiera romper un poquito el protocolo y pedirle al grupo de investigadores que por favor se levanten porque se merecen con Iván Darío un aplauso. Para mostrar, y creo que Horacio estará de acuerdo conmigo, que el futuro de la sociedad colombiana que construiremos es de ustedes. Son ustedes los que van a construir la Colombia del futuro. Y están apostando bien y están en la dirección correcta. Iván Darío, que es el amigo de muchas jornadas, me hizo este honor de comentarle su libro. Confieso que me sentí como estudiante presentando un examen final, leyéndomelo en los últimos 3 días en todo su contenido. Y por supuesto que me siento reconfortado de ese esfuerzo por muchas razones. La primera, porque a pesar de que yo doy el curso de Historia Constitucional de Colombia en la Universidad Javeriana, para mí fue una luz nueva ver cómo alguien hacía el esfuerzo con su equipo de presentarnos la historia constitucional de Colombia en una especie de bloque trinario, de 3 grandes bloques de desarrollo, que nos marca muy claramente desde el momento de las épocas que convencionalmente se han llamado para que todos podamos entrar en el diálogo, desde la conquista prácticamente hasta la Constitución del 86, en ese gran periodo, después del 86 hasta el 57, con el plebiscito en otro gran bloque de esa especie de trinidad de análisis, y desde el 57 hasta lo que sería un poco el periodo, primera etapa hasta el 91 y después de la Constitución del 91 hasta el 2018, en el cual, lo digo con modestia, nos sentimos un poco sobredimensionados de que nos sientan una etapa de ruptura en esos grandes bloques, con el esfuerzo que Horacio presidió en compañía de Antonio Navarro y Álvaro Gómez,
presidente de la Asamblea Constituyente. Yo no sé qué tan cómodo será sentirse uno parte de esas rupturas constitucionales, y es un análisis nuevo que es muy interesante de la historia constitucional colombiana. El segundo aspecto que quiero resaltar, que quiero ser muy breve, porque coincidimos todos en que lo ideal es un conversatorio donde nosotros que tratamos de jugar a la democracia participativa le demos a este auditorio la oportunidad de hacernos preguntas y de pronto de hacernos hasta confesar en muchas cosas. Entonces queremos que haya una participación de ustedes como auditorio en este escenario. Pero el segundo punto que a mí me reta como profesor de Derecho Constitucional y haciendo teoría constitucional, lo viví de alguna manera en la reciente audiencia defendiendo yo la jurisdicción especial de paz en la audiencia en la Corte Constitucional, de invitación amable de los magistrados, donde me enfrenté a un gran coloso del derecho constitucional, el doctor Hernando Yepes, y por supuesto hoy entendí mejor el ejercicio de teoría constitucional que hicimos cuando Hernando, con toda su autoridad en el derecho europeo, decía: el derecho de la competencia, de las competencias, no puede ser tocado. El fast track de alguna manera invade ese derecho de la competencia, las competencias. Y en ese momento, muy tímidamente, yo como contradictor de Hernando Yepes, le decía: mira, pero es que hay un momento en la historia de las sociedades políticas donde el derecho a la paz está por encima de todos, y eso se llama en el derecho internacional el jus cogens. Pero ojalá yo hubiera contado en esa audiencia con el libro de Iván Darío y de estos investigadores jóvenes para oponerle un paradigma nuevo de análisis de teoría constitucional, que es el título que adorna la obra que hoy Iván Darío y su grupo de investigadores ponen a consideración de la academia y de la sociedad colombiana. Si yo hubiera tenido ese artefacto a mi mano, le habría dicho: por encima del derecho de la competencia, de las competencias, ese plus de Kelsen y de Adolfo Merkel, está el derecho de los derechos, como se llama el libro que ustedes han engendrado y hecho luz para la sociedad colombiana. Y ojalá sigan trabajando ese gran concepto del derecho de los derechos, porque una sociedad política que no tiene la capacidad de buscar la paz, la restauración y la reconciliación es una sociedad bloqueada. Y aquí quiero terminar, porque en serio quiero ser fiel a que quería ser breve. La apuesta que ustedes, jóvenes investigadores como Iván Darío, le están planteando al país, que no tenían un par de hojitas escritas, porque ya a mi edad uno tiene que venir con lo que los estudiantes llamaban el pastelito, de ordenar las ideas, pero terminaba diciendo: la sociedad colombiana se merece no repetir la historia de la mujer de Lot, de mirar hacia los odios del pasado, hacia las confrontaciones del pasado, porque podemos terminar como la mujer de Lot, convertidos en estatuas de sal. Lo que ustedes le han planteado al país es que confiemos en la esperanza. Lo que le están ofreciendo es a la generación que ustedes representan, los jóvenes investigadores que ayudaron a Iván Darío en este colosal esfuerzo investigativo, es la sociedad les pertenece a ustedes. Los ancianos de más de 65 años no tenemos el derecho de decirles cuál es su camino. Ustedes tienen el derecho a hacerse su propio camino. Y de alguna manera, por eso el lema de la Constitución del 91 fue: la constituyente es el camino. Pero lo que aspiramos es que esta generación
de nuevos investigadores puedan hablarle a Colombia un lenguaje de reconciliación, de dejar las armas del espíritu, porque ya se rindieron las armas físicas, pero las armas del espíritu siguen levantadas. Entonces hay que pedirle a los adultos mayores enfrentados que entreguen la antorcha a la nueva sociedad representada en la mayoría de los jóvenes que están representados. Muchísimas gracias, un saludo cariñoso a Iván Darío, a Cookie, a los niños, a Jaime, a toda la familia, a los amigos que nos acompañan, a Rosita y Sandra, en primer lugar, a mi amigo Gustavo Zafra, un constituyente que sí es constitucionalista y que además está supremamente joven y que, miren, lo acabamos de escuchar y su palabra tiene una autoridad extraordinaria. Marta, un saludo. Estefanía, qué grato de tenerla aquí a mi lado, y en su nombre saludo a todos los amigos que fueron sus compañeros de trabajo en esta obra tan importante. En primer lugar, al felicitar a Iván Darío, le hago un afectuoso saludo a la dedicatoria, a los 60 años de matrimonio y al soneto, al salmo a la mamá, como una recordación a nuestra querida Gina. La recordamos, no con la profundidad con que lo hace Iván Darío, infinita estrella que nunca se va. La solemnidad, la descomplicada solemnidad de esta reunión me sirve mucho para justificarme ante Rosita, porque anoche estaba bastante inquieta porque no apagaba la luz. Apaga la luz. Al tercer apaga la luz, que vino con un coscorrón ya, pues estaba terminando de leer la obra que recibí esta semana, que por supuesto inmediatamente me llamó la atención por su título, y luego tuve la oportunidad de leerla en sus dos primeros capítulos, en la histocronología jurídica de la paz, extraordinaria, y en la multidimensionalidad del derecho de derechos, que acaba de recordar aquí Gustavo, que es una expresión realmente singular, atractiva, impactante, explicativa de lo que ha sido la lucha por la paz en Colombia, y también lo que fue la actividad que cumplimos en la Asamblea Nacional Constituyente, en donde, como lo dice la cronología jurídica de la paz, se expidió un texto que gira alrededor de la paz, desde su preámbulo, desde el artículo 2 como fin del Estado, del artículo 22 como derecho fundamental de los colombianos, en fin, una obra realmente extraordinaria, que viene a ser, a mi juicio, como un estartazo a lo que es el interés por la paz, más que eso, el compromiso por la paz. En este momento, en donde en Colombia
la paz, el esfuerzo que se ha hecho, los propósitos que se han anunciado, todo ha pasado como a un tercer plano, porque en este país que nadie comprende a los colombianos, para unos la paz ya se hizo, para nosotros no fue posible hacerla, para nosotros no hay ningún interés por la paz, y hay quienes además que están en contra de que nuestra patria logre algún día instancias de convivencia. ¿Cómo me emocioné leyendo esa cronología de la paz? Desde antes de la conquista, los asuntos en nuestro territorio nativo se resolvían a la fuerza. Y luego en la conquista, donde se impuso la fuerza. Y luego en los actos de rebeldía de los nativos que culminaron en esa expresión prodigiosa que fue el levantamiento de los comuneros, que ya no se conoce en la historia de Colombia. Y luego en la guerra por la independencia, en donde mostramos un poco del genio, entre comillas, que tenemos los colombianos, cuando proclamamos la independencia y nos ponemos a matarnos unos a otros para saber si debíamos ser centralistas o federalistas, cuando era el momento de sentirnos patria y de luchar por una unidad extraordinaria que nunca se ha logrado en Colombia. Y luego ese episodio tremendamente lacerante de las 9 guerras declaradas a las que hace referencia Rafael Pardo en su obra, y los 70 conflictos armados que hubo en las regiones, en la expedición de esa serie enorme de constituyentes y de constituciones, hasta caer en la de 1886, que nos amarró durante más de un siglo, hasta cuando el país, en un acto político, se liberó de los mandatos de la mencionada Carta Fundamental para convocar una asamblea constituyente cuyo marco fundamental fue lograr la paz. El debate que estamos haciendo, precisamente por cómo somos los colombianos, es un poco tarde. Han pasado 27 años desde la expedición de la Constitución de la Paz, pero bueno, se han logrado importantes claridades que nos permiten celebrar el libro El Derecho a la Paz, el derecho de los derechos, que hoy estamos celebrando. De verdad que es una obra extraordinaria, con todas las normas, con la jurisprudencia, con tantas cosas que se han hecho, con tantas verdades que se han dicho, con tantos aciertos que se han cometido y también tantas equivocaciones. Y eso hace de esta obra una obra indispensable, sobre todo hoy, cuando los esfuerzos que se han hecho para lograr que haya convivencia, por lo menos en los acuerdos con la FARC, se hagan realidad. Es una desafortunada circunstancia que hoy, primero, no sabemos qué va a quedar de la JEP, un esfuerzo grande que se hizo a través de un procedimiento que no es el más santo desde el punto de vista jurídico, pero es que la paz es un asunto político, esencialmente. Como fue el armisticio de 1957 o el plebiscito, como fue posteriormente la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, como tenía que ser los acuerdos que se firmaron en La Habana.
Gracias por brindarle a Colombia la oportunidad de volver a recordar la paz, de inducir con sus frases, con sus conocimientos, con su historia, con sus planteamientos, con el recordatorio de las leyes y de la jurisprudencia, que lo más importante para Colombia hoy sigue siendo la paz, que no es posible que dejemos sepultar lo que se ha hecho hasta el momento y el propósito de que se siga haciendo paz y convivencia por la intolerancia de unos pocos, por la desidia de otros y por el desinterés de los colombianos que poco piensan en nuestro país y a lo sumo se dedican exclusivamente a luchar en favor de la codicia que ha inspirado tantas cosas que nos han hundido en la guerra. Por último, una gran preocupación. Están sucediendo cosas muy graves para la paz real. Todo el mundo dice, es que todos queremos la paz. No, la paz es la que estamos haciendo. Es el derecho de todos los derechos. Santrich, la noticia de esta semana que han asesinado 46 excombatientes de la FARC, 9 desaparecidos. Los asesinatos de los líderes populares. Están ocurriendo hasta cosas raras en el manejo de la plata de la paz, por Dios. No dejemos que lo poco que se ha avanzado sucumba y aprovechemos este motor, esta fuerza, este contenido extraordinario del libro cuya apología estamos haciendo para seguir luchando por el derecho de los derechos, por la paz. Estefanía Picciotti. Bueno, doctor Zafra, doctor Serpa, muchísimas gracias en nombre de todos los investigadores por tan generosas palabras. Para nosotros de verdad es un gran honor estar hoy ante a ustedes y pensamos mucho sobre qué decirles. Entonces, tratando de ser lo más fiel al pensamiento de mis compañeros, me voy a permitir leer unas palabras y adicionalmente sin contar con los dones de oratoria tan majestuosos que tienen ustedes. Soñar con la consecución de la paz no es tarea fácil. Prejuicios y juicios que años tras años se nos habían transmitido, junto con miedos, dolores y rencores, tuvieron una perfecta oportunidad para superarse en esta investigación. Observar la división que generó el proceso de paz y la misma resistencia a que ésta se diera nos permitió comprender que la paz no es un simple proceso, sino que es una construcción de todos y de todos los días. Un tema transversal e intrínseco en nuestra historia. La pregunta era, ¿cómo podríamos aportar a la construcción de la paz en nuestro país? La respuesta la encontramos en la educación. Una gran experiencia fue evidenciar cómo las construcciones teóricas expuestas en la obra se conectan con la realidad cruda y dolorosa de un país que su institucionalidad judicial puede encontrar el bálsamo a la desconfianza y a la desesperanza en las autoridades. Este trabajo es una contribución a la consolidación de un deseo de los colombianos, lograr la paz. La paz como el derecho de los derechos, que permite la realización de los derechos humanos y fundamentales y que constituye el mayor anhelo de la humanidad, como lo evidencia la obra. El derecho a la paz en Colombia refleja el cariño y la responsabilidad de una generación entera que indignada alza la voz contra la violencia y la injusticia y busca nuevas oportunidades. Una generación convencida de que la violencia y la corrupción son el cáncer de nuestra sociedad, pero tenemos cura y vamos por buen camino para encontrarla. El mensaje es vivir una cultura de paz y de no violencia y así construir un nuevo país. Uno de los compromisos que asumimos con ustedes y nuestro país fue facilitar un estudio crítico del conflicto y la guerra en la historia de Colombia. Este texto es una invitación a pensar en la realidad desde puntos de vista disímiles que confluyen en el deseo de un futuro en paz,
Es el momento de empezar a construir una cultura de la no violencia. Para ello se requieren acciones de paz como esta investigación. En palabras de nuestro Nobel Gabriel García Márquez, redimir y privilegiar nuestro poder creativo como una riqueza natural, invaluable y despilfarrada. Ya es hora de entender que este desastre cultural no se remedia ni con plomo ni con plata, sino con una educación para la paz, construida con amor sobre los escombros de un país enardecido. Una legítima revolución de paz que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante casi 2 siglos hemos usado para destruirnos y que reivindique y enaltezca el predominio de la imaginación. Hoy en el lanzamiento de esta obra estamos en presencia de alternativas creativas para responder a todos aquellos que aún creen que el camino es la guerra y la violencia. Es el momento de imaginar y construir un país diferente, un país en paz. Muchísimas gracias. Pasó el tiempo y en una reunión de familia, Melgar Cafán, nosotros somos familia Cafán, pues fuimos invitados los unos y los otros, los primos comunes, la familia Serpa Mendoza. Entonces estaban invitados los Serpa por un lado, mi mamá Mendoza. Entonces allá me enamoré, allá Cupido atravesó mi corazón de Cookie, porque así le dicen en la familia, de Cookie. Bueno, entonces yo tenía que ganar puntos con la familia de mi novia, y entonces me dijo, mi mamá era absolutamente conservadora, azul de metileno, pero yo ya estaba en el externado, entonces yo ya había empezado a emprender otro camino en mis concepciones políticas, y resulta y pasa que yo pues me fui en esa época, se entregaban los volantes el día de elecciones y se votaba con papeletas. Entonces, claro, yo fui muy acucioso al puesto de votación, a ayudar a Cookie a ganar puntos con Rosa Eugenia y con Beto, repartiendo las papeletas. Y bueno, eso fue una jornada larguísima. Muy bien, pues el doctor Serpa salió elegido senador, pero resulta y pasa que a los 2 meses renunció para el Senado y tocó volver a hacer campaña para que fuera miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Otra campaña, porque fue de aquellos pocos senadores que tomó la determinación de presentarse a la Asamblea Nacional Constituyente. Los demás se quedaron en el Congreso, no tomaron esa decisión, y luego la Asamblea Nacional revoca ese. Gustavo Zafra revocó. Pues bien, quería recordar estas lindas anécdotas de familia, pero también quiero recordar algo. Cómo el candidato de la paz en su momento era Horacio Serpa Uribe. Cómo Horacio Serpa Uribe ganó en la primera vuelta. Cómo con una estrategia mediática, algo muy superficial, como dicen ahora estos jóvenes, light, cómo le arrebatan a Horacio Serpa Uribe el mandato de la paz, y cómo ese supuesto proceso de paz terminó siendo un fiasco. Cómo hubiera cambiado la historia de este país. Horacio Serpa sacó la votación además más alta que ha sacado el Partido Liberal en toda su historia, muy por encima de la votación del presidente Gaviria, a quien también apreciamos. Pues eso fue parte de lo que sucedió. Le arrebataron con una estrategia mediática algo que parecía ser un proceso que no condujo a nada. Pero tengo que recordar, por supuesto, que mi mamá era una gran conservadora, y mi mamá hizo muy pocas excepciones, en 2 oportunidades, y dijo: es que yo a Horacio lo conocí en la casa de Álvaro, y le decía a Juliana, le decía: Juliana, voy a votar porque conozco a Horacio, pero sobre todo porque es tu tío. Y mi mamá, que siempre votaba azul, votaba conservador, hizo excepciones, Horacio, para acompañarte en tus candidaturas. Bueno, quería, a propósito de los comentarios que hemos escuchado, yo fui formado en Derecho en los años 80, ¿sí? Y los años 80 fue una época durísima. Doctor Zafra, doctor Horacio, tal vez ustedes son de los años 60, de los años 70, pero para nosotros los años 80 fue una época durísima. Yo digo, nosotros fuimos
fuimos traumatizados realmente estudiando Derecho. Es que a mí me tocó el segundo año de Derecho en el externado, ni más ni menos que la toma del Palacio de Justicia. Y para completar y para rematar nos tocó el magnicidio de Luis Carlos Galán, nos tocó el magnicidio de Carlos Pizarro León Gómez, nos tocó el magnicidio de Bernardo Jaramillo. Todo esto sucedió en menos de un año, entre el 19 de agosto de 1990 hasta el mes de marzo del año siguiente. Entonces realmente nosotros, los de esta generación, estos abogados, tenemos unas profundas cicatrices de dolor por la violencia. Yo decía, pero ¿qué carrera escogí en un país en semejante situación tan dramática? Pues resulta y pasa que el punto de encuentro con esta nueva generación es ese profundo escepticismo que yo sentí cuando estudié la carrera de Derecho, y el profundo escepticismo que a los jóvenes de hoy, los profesionales como ellos de esta década, de la década del 10 y del siglo XXI, nos embarga. Y el punto común, doctor Zafra, doctor Serpa, el punto de encuentro para nosotros es la Constitución Política de 1991. La generación de ellos, la generación nuestra, estamos definitivamente convencidos que esa Constitución Política, a diferencia de todas las constituciones políticas en la historia de Colombia, todas fueron constituciones de vencedores y vencidos. La primera vez que Colombia configura un tratado de nación, un proyecto común, un proyecto colectivo, la primera vez que supera los odios, la primera vez que en el seno de una asamblea se sientan políticos antagónicos como Horacio Serpa, como Álvaro Gómez, como Antonio Navarro, a construir un ideario común y colectivo de los colombianos, fue en esa gran asamblea constituyente. Ese es el patrimonio institucional más grande que tenemos. Cuando nosotros hicimos la investigación, nos encontramos una triste realidad. Miren, nosotros empezamos la investigación sin saber qué nos íbamos a encontrar. Cuando uno es investigador social, uno no sabe qué se va a encontrar. Uno tiene un punto de partida, pero no sabe el punto de llegada. El escepticismo, y quiero ahora en la segunda ronda que hablemos de esto, el escepticismo nos azotó durante la investigación. Y la verdad les confieso, cada día estamos más escépticos. No renunciamos en el grupo de investigación a decir que la paz en Colombia ha sido un camino de obstáculos y de esperanza, pero la palabra esperanza casi que la suprimimos del libro. De verdad la situación es dramática. Es un país antagónico, en donde la realidad del país, la realidad de la violencia de este país, ustedes lo saben muy bien, nuestro amigo de barrio que vivió la Colombia de la violencia, desde la Policía Nacional, Coronel Duque, lo sabe muy bien. La realidad de este país es un país de violencia, un país de criminalidad, un país de corrupción, es una triste realidad. Es una dirigencia política, y lo decimos en el libro, que ha sido mediocre, que se confronta a una dirigencia de la Asamblea Nacional Constituyente, a una rama judicial que tuvo el valor de enfrentar la criminalidad, y por cuenta de enfrentar a los carteles de la droga en Colombia fue la toma del Palacio de Justicia, a una rama judicial que ha puesto muchos muertos, que tuvo el valor también de enfrentar con una decisión histórica en 1990 la sentencia tan cuestionada por el constitucionalismo, en donde se aprueba la Asamblea Nacional Constituyente por el escaso voto de un magistrado, sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Realmente este libro da cuenta de una institucionalidad que está preparada para la paz. Las decisiones de la Corte Constitucional, la forma, damos cuenta con mucho detalle la forma en que el Consejo de Estado ha reparado y reivindicado los derechos de las víctimas. Entonces, ¿por qué hablamos de ese contraste? Porque vemos un país formal, un país institucionalizado, un país que es capaz de ganar esas batallas, de lograr la igualdad, pero encontramos en la investigación social un país desbaratado en lo social, donde, vuelvo y reitero, predomina la criminalidad. Hoy en día es muy grave el fenómeno de criminalidad
seguridad. Es tan grave que por aquí recordé una cifra. En este año aquí nos acompaña el secretario privado del señor procurador, el doctor Fernando Carrillo, se excusa el día de hoy. Nos hizo además un magnífico prólogo. Uber, que está con la bandera, como siempre la tuvo cuando trabajó en el Ministerio de Gobierno con el doctor Serpa. Hemos expedido en la Procuraduría una directiva de protección de los líderes sociales. ¿Y qué está sucediendo en el país? Que el número de muertes violentas, paradójicamente, después de un proceso de paz, no ha disminuido. En el primer trimestre del año 2000, el primer trimestre aumentado, tuvimos 2.450 homicidios, muertes violentas en Colombia, 2.450. Y el año pasado se tuvieron 2.363. La situación, y coincido con el análisis del doctor Serpa, es altamente preocupante. Y lo más preocupante es la polarización política. Porque nosotros cuando estábamos haciendo la investigación, y también hacemos una confesión aquí, no nos gustó que La Paz tuviera candidato. Nos pareció que el gobierno debió abstenerse de ponerle candidato a La Paz, porque es que La Paz es algo sublime, es algo superior, que no debía tener candidato. Es que lo que soñamos nosotros es que La Paz es un derecho, de derechos es un denominador común. Criticábamos también en nuestros análisis y veíamos con preocupación someter el tema de La Paz a un referendo. Eso no tenía que someterse a un referendo. ¿Cómo era que perdió? Era un tema de tal magnitud que se podía hacer el proceso de paz como lo hicieron en su momento el presidente Barco, el presidente Gaviria, pero esos temas no se pueden prestar para el populismo, y eso es lo que nos tiene verdaderamente preocupados. Que el tema de la paz, una necesidad que todos anhelamos, siga siendo un tema político. ¿Y cuál es nuestra reacción entonces? Y con esto terminamos. En algún momento hicimos estudios además de derecho comparado, miramos la realidad de la violencia en otros países, y entonces llegamos a un punto de reflexión que fue muy importante, que fue la violencia en Estados Unidos a finales de los años 60. Y recordamos, esto es algo muy reciente, recordamos, hace 50 años asesinaron a ese gran líder de la paz en Estados Unidos, a Martin Luther King. ¿Y cómo logró Estados Unidos superar una tremenda violencia, una tremenda discriminación, en donde los blancos perseguían y asesinaban a los negros, generando una verdadera movilización social para una cultura de la no violencia? Y como decía Martin Luther King, asesinado hace 50 años, esa es el arma que tenemos que empuñar los colombianos, la cultura de la no violencia. Con esa arma esta sociedad se debería algún día paralizar y decirle a los empresarios de la criminalidad, a los corruptos, que este país se paraliza, no funciona más si no cesa la violencia, porque creo que es el único camino que podemos tener. Felipe es el más joven del grupo, le está terminando Derecho en la Universidad de los Andes, y queríamos también escuchar a Felipe, y ojalá podamos hacer rápidamente una ronda, ojalá muchas más, pero por lo menos una ronda más de cierre de nuestro conversatorio. Felipe. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches a todos ustedes. Yo tengo unas palabras preparadas. Como joven, siento que este libro es la oportunidad para que mi generación y la que viene reflexionemos sobre el momento histórico en el que nos encontramos. La motivación para participar en este libro se centra en mantener ondeante y en alto la bandera de la paz, la confianza entre nosotros, la lucha contra la corrupción y el amor por nuestro país. El derecho a la paz hoy no solo significa un derecho en una lista de derechos, es un derecho de derechos. El derecho a la paz es aquella esperanza con la que muchos de nosotros soñamos y ahora se hace realidad. Se materializa en oportunidades y nuevos comienzos. Aquí, en este auditorio, están todos y cada uno de los colombianos que vamos a construir una nueva nación. No obstante, el camino por recorrer es arduo, pues el fin de la guerra no significa la paz, ya que ésta se construye día a día, persona por persona. Hoy y por el resto del tiempo que nos quede, debemos vivir en la cultura de la paz y la no violencia.
esperanzados en construir país, nación y sobre todo comunidad. Este libro es el comienzo de muchas herramientas más para que nosotros y todos ustedes seamos conscientes de la responsabilidad de perdonar, enseñar paz y sobre todo dejar un legado para los que vienen, dejar un país que nosotros no conocimos pero que estamos construyendo, una Colombia en paz. Hoy, hablando por mi generación, les puedo asegurar que somos conscientes de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos y vamos a darlo todo de nosotros para lograrlo. No puedo dejar pasar esta oportunidad para darle mil gracias a todo el grupo de investigación, a Estefanía Pichotti, a Jorge Sebastián Castro, a Diana Carolina Salazar, a Sebastián Gaona, a Eric Céspedes, a Juliana Gómez y yo, Juan Felipe Arias, que trabajamos muchos meses arduamente bajo la guía del doctor Iván Darío Gómez Lee. Un gran aplauso para todos nosotros, por favor. Gracias. Discurso de Martin Luther King. Yo invito a todos y a todas que lo pongan en Google. Y sale obviamente en inglés y salen los literales en español, porque yo diría que en los últimos 60 años jamás el poder de las ideas fue tan vehemente y tan convincente. Ese discurso cambió la historia del mundo. Si no, Estados Unidos no hubiera tenido un presidente blanco. Pero los procesos de cambio son largos, jóvenes. Ahora que habló Daniela, ¿por qué estamos, estoy seguro, Horacio y yo, desde hace, Horacio, toda la vida, yo desde hace, por decir, 40 años, en la lucha por una Colombia distinta? Por Daniela y por mi nieta, digo yo. Por ellos estamos dando esta lucha, para que una generación nueva no tenga, Horacio, las dificultades que tú enfrentaste cuando te referías a Horacio en sus primeros ejercicios en la Cámara. Yo fui testigo de eso, Horacio, ese ministro de gobierno de Belisario Betancourt, y te di esa coherencia ideológica y ética que has mantenido durante 50 años de tu vida. El mismo levantado de fila defendiendo los derechos humanos, como hoy lo sigues haciendo, la coherencia de vida. Y lo vi en muchos colombianos. Tengo que nombrar por testimonio personal a mi padre, liberal, senador, congresista, vicepresidente del Congreso, un año encerrado en su casa en 1948 porque estaba en la lista de los que iban a desaparecer. Afortunadamente, mi papá liberal tuvo el vecino conservador amigo, leal, que lo defendió, porque la lealtad está por encima de los partidos. Ese fue el mensaje, un conservador protegiendo la vida de mi padre liberal. Y nosotros no queremos que estas generaciones, ni de Daniela, ni de mi nieta María, ni de los nietos y nietas de todos los que estamos aquí presentes, vivan lo que nos ha tocado vivir a las generaciones que estamos en Colombia. Me alegra que todas las universidades estén juntas, porque ese es el país que se levantó en 1990. Las universidades tomándose las calles para decir: podemos salvar todavía Colombia. Tú estuviste ahí, Daniel, tú estuviste ahí. Las universidades en las calles diciendo: esto hay que cambiarlo. Sigue el mensaje sigue, ahí están las nuevas generaciones. Es la sociedad de ustedes, es el país de ustedes. Y por supuesto, coincido con lo que dice Iván Darío, las sombras están allí. Lo que está sucediendo con los líderes sociales en muchas partes de los territorios profundos de Colombia. No podemos dejar que se repita lo que pasó con la Unión Patriótica. No podemos dejar que Colombia vuelva a estar reseñada en Naciones Unidas como el primer caso de genocidio de un partido político. Eso hay que evitarlo. Y está en todos nosotros mandar ese mensaje. Coincido con lo que tú estás diciendo, Iván Darío. La paz no puede ser programa de un partido político. Que la
paz es un bien colectivo, es un derecho colectivo. 60 sociedades después de la Segunda Guerra Mundial han logrado acuerdos de paz. No creo que Colombia pueda ser inferior a ese reto. Tenemos que buscar los caminos de la paz, que no son fáciles. Nos encontraremos con obstáculos como lo que acaba de pasar con algún dirigente de la UP, para no mencionar nombres propios. Nos encontraremos con obstáculos de que nos levanten la mesa casi desahuciados en un lanzamiento, en un proceso de arrendamiento de Ecuador. Entonces a eso tenemos que apostar. A Daniela, que representa ahora a todas las niñas de la futura generación, tenemos que decirles que vamos a asumir esa responsabilidad histórica de no quedarles mal. Desde las ideologías distintas, desde los pensamientos distintos, por supuesto. Horacio se sentó con Antonio Navarro y Álvaro Gómez. Ustedes se imaginan el esfuerzo formidable de empujar el proceso constituyente en la misma dirección con ideologías tan diferentes. Pero supimos organizar el desacuerdo, supimos sentarnos y respetarnos todos. 70 constituyentes, exguerrilleros, campesinos, personas de izquierda, de derecha, autoritaristas, confesionalistas religiosos, librepensadores, periodistas, ingenieros, abogados, sociólogos, hasta abogados había, por decirlo irónicamente, ¿cierto? Y supimos ponernos de acuerdo, fuimos capaces. Eso es lo que, Iván, tú reivindicas en el libro y tu equipo de investigadores. Supimos ponernos de acuerdo, tuvimos la capacidad de entendernos, de respetarnos. Ese es el mensaje que yo quisiera sinceramente. El mensaje que podemos, por encima de nuestras diferencias, respetarnos. Esta reunión, el libro que tuve oportunidad de leer a las carreras y que volviera a leer y a difundir, las palabras de Iván Darío, los recuerdos, las palabras sabias de Gustavo Zafra. Gracias, Gustavo. Es un patriota, un hombre que ama al país y a la democracia, y un gran jurista con un sentido social y político extraordinario. Cuando lo escucho a ustedes, a los jóvenes que han participado en la elaboración del libro, recibo como un bálsamo, porque he estado triste con todo lo que está pasando, con el desperdicio que estamos haciendo de lo que se ha avanzado en los últimos años sobre lo que llamamos paz, sobre este derecho de derechos, sobre ese esfuerzo por lograr aplicar justicia y al mismo tiempo lograr acuerdos con los sectores levantados en armas, etc. Pero tantas situaciones le embargan a uno el ánimo, como que dicen, ¿qué va a pasar en Colombia? Por eso la importancia de este libro. Sigo la política con fervor, con entusiasmo, respeto a todos los políticos, a los diferentes partidos, y he estado atento a los debates y a los comentarios de los candidatos, pero los escucho mucho sobre economía, sobre la cosa social, sobre el SENA, sobre el bienestar familiar, etcétera, sobre las relaciones internacionales, y a veces me parece que cuando se habla de los niños, digo, ¿no será que los niños de hoy, sobre todo los niños de tantas regiones desamparadas, los niños que están sufriendo hoy el embate del nororiente, manos del ELN y del clan del Golfo, que se están disputando el territorio, y lo que está pasando en el sur del país y en la costa pacífica y en el centro con los asesinatos? ¿No era que esos niños dentro de 10 años van a estar de nuevo con los
fusiles en el hombro, defendiendo distintas banderías. Qué triste, qué terrible. ¿No será que lo que está pasando en Colombia, en la Colombia política de hoy, es lo que cuentan del Titanic? La orquesta interpretando las mejores composiciones del mundo y el barco hundiéndose. Hay que reflexionar, hay que asumir posiciones, hay que buscar una reacción de los colombianos. Y por eso digo yo, este libro es el estartazo, este libro tiene que difundirse, este libro es la esperanza. Yo escuché casi que borrar la palabra esperanza del libro, pero me ha vuelto la esperanza. Con ustedes me ha vuelto la esperanza. Me siento en este instante más patriota, más ciudadano, más luchador por la paz. Muchas gracias.